In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Veni, Sancte Spiritus, repletuorum corda fidelium, et tui amoris in eis igne ascende, emite Spiritum tuum et creabuntur, et renovabis faciem terre. Oremus. Deus, qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione doquisti, da nobis in eodem Spiritu recta sapere Deus semper consolatione gaudere. Per Christum Dominum nostrum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sanctum. Santa Maria, sede sapientiae, continuamos nuestras meditaciones de esta Semana Santa con ese título general, Las mujeres en la pasión del Señor. Y no estaría completa esta meditación, estas meditaciones, si no dedicásemos una de ellas a esta mujer que es nombrada explícitamente como perseverante al pie de la cruz. Tanto en los evangelios sinópticos como en San Juan se nombra expresamente a María Magdalena, que estaba junto a la cruz, con otras mujeres, con María, la Madre del Señor. Pues hoy vamos a contemplar la pasión del Señor, pues guiados un poco por esta figura femenina, ¿no? La Magdalena, Santa María Magdalena. ¿Qué nos dice el Evangelio acerca de ella? En primer lugar, lógicamente, los evangelios no son biografías de ninguno de los personajes. Aparecen muchos personajes en el Evangelio, pero los datos son referidos en cuanto y tanto en cuanto hacen referencia a la acción de nuestro Señor Jesucristo. Se nos refieren esos personajes con nombres concretos, muchos de ellos, pero no tenemos, vamos a decir, como biografías completas. ¿Qué podemos deducir acerca de María Magdalena, de lo que nos dicen los evangelios? Pues el evangelista San Lucas nos recuerda que María Magdalena formaba parte de ese grupo que acompañaba a Jesús y que le asistían, ya materialmente con sus bienes, ya pues en las cosas cotidianas, como podemos entender, la comida, el vestido y esas cosas, ¿no? Bien. Una mujer llamada María, natural, se entiende, por eso el apelativo Magdalena, de esa ciudad de Magdala, ¿no? Que se llamaba Migdal Nunayá, esto en hebreo, ¿no? En griego la ciudad se llamaba Tariquea, una pequeña población junto al lago de Galilea, a 5 kilómetros al norte de Tiberías, que era una de las ciudades, ¿no? Jesús, es importante también dentro de, cuando leemos el Evangelio, situar la geografía de la Tierra Santa en los momentos en que Jesús vivía, ¿no? Y estaba dividida en 3 partes, ¿no? En el norte estaba Galilea, en el medio Samaria y abajo Judea. Entonces, ese territorio es el que Jesús camina, el que Jesús recorre en la predicación del Evangelio, ¿no? Él nace en Belén. Belén es una ciudad muy cerquita de Jerusalén, en Judea, la provincia, vamos a decir, del sur. Y el Señor, después de la vuelta de Egipto, se establece en Nazaret, con la Sagrada Familia. Allí viven en Nazaret, un pueblito apenas conocido, pequeño, de la zona interior de Galilea. La orografía, el clima cambia bastante, porque aunque sea un territorio pequeño, pues lógicamente no tiene que ver la zona que está costera
con el mar Mediterráneo, que es más fértil. Recordemos, por ejemplo, todas esas referencias al Monte Carmelo, ¿no?, como un monte florido, como las partes de desierto, ¿no? Jesús, que se retira al desierto a predicar, Juan Bautista, que vive en el desierto, en la zona de, vamos a decir, del sur, de la Judea, porque es más seca, ¿no? La Galilea es una zona más frondosa, es más frondosa y porque viene el agua de los altos del Golán, si yo no me equivoco, y es una zona más fértil, ¿no? Toda la zona, lógicamente, del río Jordán, que atraviesa de norte a sur la Tierra Santa para desembocar en el Mar Muerto, es también una zona más fértil, ¿no? Y Jesús realiza su misión, vamos a decir, en esta geografía. Es importante también considerar cómo la cronología de los evangelios sinópticos y la cronología del Evangelio de San Juan tienen algo de diferencia, ¿no? En la cronología de los evangelios sinópticos, de los 3 años de la vida pública del Señor, se establecen en 3 momentos. El inicio del ministerio del Señor, esto tendrá como desarrollo principalmente Galilea, la llamada de los apóstoles, las primeras predicaciones, etcétera, los primeros milagros, el camino que Jesús hace hacia Jerusalén, recorriendo también esa zona de Samaria, etcétera, y la última etapa, Jerusalén. Es un proceso, vamos a decir, creciente, donde Jesús desde Galilea va hacia Jerusalén, donde culminará su obra redentora, ¿no?, muriendo en la cruz. ¿Es fiel esa cronología? Porque si vamos al Evangelio de San Juan y seguimos las referencias temporales que nos da el Evangelio de San Juan, Jesús va y viene muchas veces continuamente, sobre todo al ritmo de las fiestas, ¿no? Leíamos estos días atrás cómo los familiares en Nazaret le decían: no vas este año a la fiesta, vete allí a realizar signos para que crean en ti, ¿no? Y Jesús dice: no voy, ir vosotros que yo no voy, ¿no? En el Evangelio de San Juan, Jesús sube varias veces a Jerusalén para las fiestas. De hecho, si hay que establecer un orden en el Evangelio de San Juan, va a ser siempre en torno a las fiestas propias de los judíos, a diferencia de los evangelios sinópticos. Los exegetas hablan de que la cronología de San Juan es mucho más, vamos a decir, histórica que la cronología de los evangelios sinópticos, que tiene una intención más catequética con respecto a la vida cristiana, la vocación, la llamada del Señor, el camino que tenemos que hacer de fe y, en definitiva, también nosotros unirnos a esa pasión, muerte y resurrección del Señor. En el Evangelio de San Juan no hay esa intención catequética y se nos revela o se nos manifiesta el proceso de la vida pública del Señor, ya digo, con esas idas y venidas a Jerusalén, ¿no?, a Jerusalén, con el último motivo ya que será para la fiesta de Pascua, donde el Cordero que se inmole sea el mismo, ¿no? Magdala está en el norte. En el norte está Nazaret, en el norte está Caná de Galilea, en el norte está el Monte de las Bienaventuranzas, en el norte está también el Monte de la Ascensión del Señor, en el norte está el lago de Tiberíades, que es inmenso, ¿no?, y toda esa actividad que hay en torno al lago de Genesaret, la misma Cafarnaúm, ciudad de San Pedro, donde el Señor establecerá, vamos a decir, su campamento base, ¿no?, para la misión apostólica, ¿no? Él, que dice que no tiene dónde reclinar la cabeza, se establece en la casa de Simón para predicar, ¿no? Ahí acontecerá muy cerca también la multiplicación de los panes, etc. En Judea tenemos principalmente la ciudad de Jerusalén. Tenemos también Betania. Estos días lo estamos escuchando porque el Señor iba a casa de Lázaro, María y Marta, ¿no? Y está la ciudad de Belén. Pero, sobre todo, el centro de la actividad del Señor se realizará en Galilea. Bien, todo esto para decir que María Magdalena era de Magdala y esto está en Galilea, a 5 kilómetros del lago Tiberíades.
Bien. Dice el evangelista San Lucas también que el Señor había expulsado de ella 7 demonios. 7 demonios que representan, vamos a decir, todos los demonios, ¿no? Todo tipo de pecado, los mismos 7 pecados capitales, etc., ¿no? La expresión puede entenderse como una posesión diabólica como tal, que María Magdalena estuviese poseída por el maligno, como también por una enfermedad del cuerpo o del alma, ¿no? Porque también las posesiones diabólicas tienen esos efectos, ¿no? La misma enfermedad y la misma problemas a veces de tipo psicológico, enfermedades psicológicas, ¿no? El demonio también actúa. Esto también nos sirve a nosotros para reflexionar, ¿no? Cómo primeramente siempre la Iglesia, ante una persona que manifiesta una cierta actividad diabólica, siempre la Iglesia parece que es incrédula, ¿no? Pero es esta sabiduría, esta prudencia de madre, ¿no? Siempre se va a buscar la explicación racional a las cosas. Y esto es un criterio que nos ha de valer, ¿no? Cuando hay algún fenómeno, vamos a decir, sobrenatural o preternatural, lo primero que hay que buscar siempre es una explicación lógica, una explicación racional, porque el Señor nos ha hecho seres racionales, nos ha dado una cabeza para pensar. Cuando se ven todas las posibilidades racionales y ninguna coinciden, es cuando damos el paso a lo sobrenatural. Es decir, esto que no encontramos una explicación puede tener un origen preternatural, ¿no? Que ya puede ser por acción divina o por acción del maligno, ¿no? Porque Dios ha permitido, dentro de ese misterio del mal que nos cuesta entender, cierta permisión, le ha dado cierta permisión a Satanás para que actúe. Y principalmente para 2 cosas, ¿no? Permite a Satanás que tiente a los buenos para perfeccionarlos. Recordemos al santo Job de la Escritura, ¿no? O recordemos a santos tan modernos como nuestro querido Padre Pío, ¿no? Que tuvo que sufrir terriblemente, incluso ataques físicos del maligno que se le aparecía con formas de animales, incluso personas humanas, personas con hábito religioso, y lo maltrataban, ¿no? Llegando a golpearle, ¿no? Un poco antes, unos siglos antes, el santo cura de Ars, lo mismo, ¿no? Conocéis esa historia, ¿no? Cuando él llega a Ars, que le pide a un señor, a un vecino y a su hijo que vayan a dormir con él a la casa rectoral por el tema de los ataques del diablo, ¿no? Y aquellos aquella primera noche salieron corriendo, ¿no? Ante las voces y los gritos y todo aquello que escucharon, ¿no? Que era terrible, ¿no? Lo cogía, lo golpeaba, era algo terrible, ¿no? Es decir, el maligno actúa y Dios permite su actuación para probar a los buenos y también, nos dice la teología, para castigar a los malos, a los pecadores, ¿no? Dios permite en su providencia y en su voluntad que Satanás sirva también como castigo para aquellos que le ofenden, ¿no? Entonces, con el tema del diablo, es un tema cada vez más manifiesto, lo decía yo estos días, ¿verdad? Con el tema este de estas 2 cosas que ha ocurrido en ese partido de fútbol en Alemania y después en Sevilla, ¿no? Esa invocación a Satanás pública, ese despliegue de la imagen de Satanás, pero que llevamos una temporada en que esto cada vez se hace más manifiesto, ¿no? Recordemos la inauguración de los Juegos Olímpicos, recordemos el concurso este de Eurovisión, recordemos ciertas construcciones, templos satánicos que se han abierto en América Latina y en Estados Unidos. Es decir, el satanismo cada vez está cogiendo como mayor auge dentro de una cierta, vamos a decir, broma, no saben bien lo que hacen, se están como burlando. Bueno, yo esa inocencia no la creo bien, ¿no? Porque Dios nos ha puesto en una ley natural donde nosotros distinguimos el bien y el mal, y Satanás nunca representa nada bueno. Entonces, si yo tomo parte en una broma con Satanás, es que algo me va, la música, ¿no? Si yo le bailo la música al demonio, pues lógicamente es porque me va lo que enseña, lo que dice, lo que propone, lo que representa, ¿no?
Esto todo también muy marcado, por ejemplo, de una forma que nos hemos comido y que la tenemos totalmente asumida con todo tipo de tatuajes que representan monstruos, etcétera, ¿no? Todo el tema de la vestimenta, por ejemplo, es también llamativo, ¿no? Nuestros jóvenes que llevan ciertas prendas con demonios, con payasos diabólicos, todo esto muy relacionado también con la fiesta del Halloween. Fijaos, fijaos, y esto no es una broma. Esto no es una broma. Yo suelo decir siempre que con respecto al tema del satanismo no hace falta jugar a la ouija ni hacer una invocación. El simple hecho de estar en pecado mortal abre la puerta de nuestra alma a Satanás. Porque, como no sé cuándo lo dije, si lo dije aquí, si no lo dije, porque ya no me acuerdo. Pero, es decir, en el mundo sobrenatural solamente hay dos partidos. O Dios o Satanás. No hay más, no hay un término medio, no hay el término yo no creo, esto no va conmigo, paso de todo. No, ni hay una barrera, vamos a decir, donde puedas ver el espectáculo, no. En el mundo sobrenatural, las almas o pertenecen a Dios o pertenecen al diablo. Eso está muy manifiesto, por ejemplo, en el ritual de bautismo tradicional. En el ritual nuevo, que se hizo después del Concilio Vaticano en la Reforma Litúrgica, quedó un exorcismo. Hay una invocación a Dios para que libre al alma de ese niño de Satanás. En el ritual antiguo, si no me equivoco, son 4 exorcismos. 4 exorcismos, y las palabras que utiliza no son espíritu maligno, así como disimulado. No, sal de este niño, Satanás, arráncate de aquí por el poder de Jesucristo, etc. Es decir, es un lenguaje fuerte, porque desde el pecado original el mundo está sometido al maligno, a Satanás. Y Cristo ha tenido que morir, ha tenido que subir a la cruz, ha tenido que hacer el sacrificio de su vida para librarnos de ese dominio de Satanás. El sacramento del bautismo, que es el sacramento de nuestra justificación, es el sacramento de nuestra liberación. Nos libera mediante la gracia, la virtud de la sangre de Cristo, su muerte, de dominio del maligno. Cuando yo, bautizado, peco mortalmente con conciencia, me pongo en estado de que Satanás domine mi alma. Domine mi alma. Ahí la advertencia de la Iglesia siempre de, cayendo en pecado mortal, confesar lo antes posible. Buscar un cura donde sea, hasta debajo de las piedras. ¿Por qué? Porque nuestra alma, si no, es un campo abierto. Es un campo abierto. Y podréis decir, qué cura tan exagerado, qué loco, qué trastornado, si esto no es así, que la gente vive tan... No, es que hay que ver las cosas y hay que verlas desde la mirada sobrenatural, desde la mirada de la fe. Y las cosas son así, que no son un juego, que no tienen tan poca importancia, que tienen mucha importancia, ¿no? Yo recientemente, es que en estos pocos días, varias personas, 3 en concreto, pero no, digo en el periodo de 15 días, han venido a hablar conmigo por problemas de este tipo. Padre, es que siento esto, Padre, es que me pasa esto, Padre, es que sueño constantemente con esto. Y puedes dar una explicación racional. Yo siempre les digo, bueno, vamos a ver primero lo racional. Es que has visto una película de miedo, o a lo mejor son miedos personales que se expresan. Y después vamos abriendo camino, vamos escarbando y vamos encontrando motivos. Situaciones de pecado, alguna actuación indebida en su momento, etcétera, etcétera, ha abierto la puerta a que el maligno esté trabajando, ¿no? Y actuando, ¿no? Entonces, estas cosas son serias. Pues de la Magdalena el Señor libró 7 demonios. Los evangelios sinópticos la mencionan también como la primera mujer del grupo que acompaña a Jesús crucificado y que se quedan sentadas frente al sepulcro mientras sepultaban a Jesús. Por tanto, tenemos a esa Magdalena que sigue a Jesús, de la cual nos dice el San Lucas que había expulsado 7 demonios. No hay ese momento de exorcismo donde el Señor expulse los demonios, no se registra en el Evangelio. Tenemos esta segunda noticia de que María Magdalena está al pie de la cruz, que María Magdalena está también entre esas mujeres que presencian la sepultura de Cristo, y está también esta María Magdalena que, junto con otras mujeres, acude al sepulcro la mañana del domingo para
cumplir con los ritos funerarios que por la presura con la que tuvieron que sepultar al Señor no se pudieron hacer. Y por tanto será la primera testigo, junto con las otras, de que la piedra está movida, y después de regreso será ella sola a la que se le aparezca el Señor, ¿no? Bien. La tradición de la Iglesia la llama en Oriente isapóstolos, igual que un apóstol. Y en Occidente, apóstola, apostolón, lo dijimos el otro día, ¿no? Como Santo Tomás utiliza esa expresión para referirse a Santa María Magdalena, ¿no? Con la aparición del resucitado, con esa misión que el Señor le da, ella se convierte en apóstol de los mismos apóstoles que tendrán la misión de anunciar al mundo la resurrección de Jesús, ¿no? Ya dijimos el otro día que para que fuese más increíble todavía la resurrección, el mensaje de la resurrección, el Señor quiso hacerlo mediante la mujer, porque no era tenida como digna de crédito en un juicio, no se le consideraba que su testimonio fuese válido, ¿no? Entonces, como Dios descabalga la sabiduría del mundo, ¿no? Y Dios ensalza a los humildes, quiso valerse de María Magdalena para ser apóstol de los apóstoles, ¿no? Dicen, chiste fácil, ¿no? Que el Señor se apareció a las mujeres para que se difundiera rápido la noticia, ¿no? Porque un secreto contado a una mujer deja de ser secreto rápidamente, ¿no? Bien. San Juan, el evangelista San Juan, representa a María Magdalena junto con la Virgen al pie de la cruz. Después del sábado, cuando todavía era de noche, se acerca al sepulcro, ve la losa quitada y avisa a San Pedro, pensando que alguien había robado el cuerpo de Jesús. De vuelta al sepulcro se queda llorando y se encuentra con Jesús resucitado, quien le encarga anunciar a los discípulos su vuelta al Padre, ¿no? Es hermosísima, ¿no? Esa aparición de Cristo resucitado a María Magdalena, ¿no? Porque ella no lo identifica, no lo reconoce, lo ve vestido como si fuera un hortelano y le pregunta, Señor, si te lo has llevado tú, dime dónde está, ¿no? Y es al pronunciar el nombre, Jesús, María, como ella le reconoce, ¿no? Rabí, ¿no? Rabí, y se echa a sus pies, ¿no? Y tiene esa reprensión de Cristo, no me toques, que todavía no he subido al Padre, ¿no? Es bellísima, ¿no? Esa escena en el sentido de ese conocernos, ¿no? Por el nombre, ¿no? Todos tenemos la experiencia, ¿no? Cuando consideramos a alguien con cierta relevancia, importancia, ¿no? Cuando nos llama por nuestro nombre, no hay mucha confianza, pero que se acuerde alguien de nuestro nombre, con los que no tenemos mucha relación, pero que tienen cierta relevancia, pues lógicamente te llena un poco de ilusión, ¿no? Porque te sientes como amada, como acogida, como conocida, ¿no? El Señor nos conoce a cada uno por nuestro nombre, ¿no? Para Dios no somos anónimos, para Dios cada uno somos únicos, ¿no? Me amó y se entregó por mí. Si no existiera más que yo en todo el mundo, en toda la historia de la humanidad, Cristo se hubiera encarnado, Cristo hubiera muerto por mí, ¿no? El Señor nos conoce por nuestro nombre, ¿no? Por eso es tan importante, ¿no? la tarea, ¿no? De aprendernos el nombre de las personas, ¿no? Y llamarlas por su nombre, ¿no? Llamarlas por su nombre. Mi padre es albañil, era albañil, ya está jubilado, y entonces cuando tenía que ir a una casa y tenía que hacer alguna faena y tal, nos acordaba el nombre de la señora, abría el portal o lo que fuese y llamaba María, María, ¿no? A lo mejor se llamaba Pepa o Juanita, pero mi padre decía María a todas porque no se acordaba del nombre, ¿no? Pero es importante, ¿no? Ese gesto de aprender el nombre de la persona, ¿no? Porque creo que da también en ese sentido, desde nuestro punto de vista, ¿no? De la Iglesia, lo podemos ver simplemente como la amistad, ¿no? Pero también como apostolado, ¿no? El apostolado de la amistad, el reconocer a la otra persona, el llamarle por su nombre, es algo importante, manifiesta delicadeza, ¿no? Interés. Bien. En Oriente hay una tradición que dice que Santa María Magdalena fue enterrada en la ciudad de Éfeso y que sus reliquias fueron llevadas a Constantinopla en el siglo IX. Bien, pero entramos ahora en una cuestión que es bastante compleja, ¿no? Y es María Magdalena, esto es lo que sabemos por los evangelios, una de las mujeres que acompañaba a Jesús, que había sacado los demonios,
que está al pie de la cruz, que está sentada viendo la sepultura, que recibe la aparición del resucitado. Es lo que nos dicen los evangelios. Pero si vamos a los textos de los padres de la Iglesia, ya tenemos una cierta dificultad, porque se identifica a María Magdalena con aquella pecadora pública que querían lapidar, o incluso también con María, la hermana de Marta y Lázaro. Entonces, ahí ya hay una cierta confusión, hay una cierta diferentes posturas, ¿no? Y tenemos que dividirlas en dos. En la Iglesia oriental, los padres orientales principalmente, y la tradición de la Iglesia oriental las diferencian. María Magdalena es una mujer, más bien de estatus bueno, de estatus económico bueno, relacionada pues con esta Juana, ¿no? Que aparece en el Evangelio, también es discípula del Señor, pero no tiene nada que ver con María, con María, la hermana de Lázaro, ni tampoco con la pecadora pública, ¿no? La pecadora pública de la que el Señor la libra de la lapidación, y aquella mujer que entra en la casa de Simón leproso y le unge, ¿no? En cambio, en la tradición occidental, la nuestra, de los padres latinos, se identifican las tres personas. De hecho, incluso en la liturgia romana, el día de la oración, yo creo que es el 22 de julio, la fiesta de Santa María Magdalena, en la oración colecta se hace referencia a su hermano Lázaro. Ahora mismo de memoria, no sé si también a Marta, pero hay una referencia que identifica a la María Magdalena con Lázaro y con Marta, ¿no? Actualmente los exegetas toman parte más bien hacia la postura de la Iglesia oriental, ¿no? De la Iglesia oriental. Todo esto que estamos hablando, como ayer el tema que hablamos acerca de la Verónica, la historicidad, o el primer día cuando hablamos de la mujer de Poncio Pilato acerca de los libros apócrifos, todo esto no es materia de fe. No confundamos, ¿no? Es que el cura nos ha terminado con la fe, ¿no? No, esto no son cuestiones de fe, son cosas que podemos tener cierta libertad de opinión según tengamos una tendencia u otra, ¿no? De decir, pues a mí me gusta más esta historia, me parece más veraz. En esto la Iglesia no se ha definido. Lógicamente, la argumentación de la liturgia, de los textos de los padres, de todo eso tiene un peso, pero no es, vamos a decir, algo que sea materia de fe, de que si no lo crees así, o si eres de la opinión contraria, eres un hereje. Son cosas opinables porque no están claras del todo, ¿no? Y en esto pues siempre ha habido cierta libertad, ¿no? No podemos ser más talibanes de lo que hay que ser, ¿no? El principio es de San Agustín, que me lo hice repetir muchas veces, pero que es importante, ¿no? En la fe, unidad. En lo opinable, libertad. Y en todo, caridad. ¿Que tú opinas que María Magdalena, Marta son distintas? Perfecto. Para mí, me gusta más esto. ¿Que crees que la Verónica no existió? Pues no te voy a decir yo, no te voy a dejar de hablar por eso. No vamos a pelearnos. Dicen que en la Edad Media los dominicos y los franciscanos, con el tema del dogma de la Inmaculada, llegaban a las manos, ¿no? A pelearse, ¿no? Por defensa del dogma, ¿no? Nosotros no vamos a llegar a esa pelea, ¿no? En la fe, unidad, los dogmas no se discuten. Lo que está definido como dogma de fe no se discuten. Los artículos del credo no se discuten. Aquellas verdades doctrinales afirmadas por el magisterio de la Iglesia no tienen discusión. En lo opinable, libertad. En lo opinable, libertad, ¿no? Una verdad de fe, una verdad de fe. San José, asunto a los cielos, en cuerpo y alma. ¿Es una verdad de fe definida? No, no es un dogma de la Iglesia Católica en cuanto que está definido. ¿Es una verdad próxima al dogma que se puede creer? Sí. ¿Por qué? Porque hay argumentación teológica para ello. La Iglesia no ha visto la necesidad de definirlo dogmáticamente. No es algo que comprometa, vamos a decir, el fundamento de la fe. Puedes decir, no, a mí me parece que no puede ser. Nadie te va a excomulgar. Otro dice, yo soy a favor de que San José está en cuerpo y alma en el cielo.
pues perfecto, que es la teoría, vamos a decir, o la explicación teológica más acertada o con mejor basamento teológico, ¿no? Bueno, bien. Entonces, por tanto, según, ya digo, la tradición patrística oriental, María Magdalena, María la de Lázaro y la mujer pecadora son mujeres distintas. Según la tradición occidental latina, de los padres latinos, María Magdalena, María la de Lázaro y la mujer pecadora es la misma persona. Bien. Dice don Geranger, un abad benedictino que tiene pues, un escrito, ¿no?, de todo el año litúrgico comentando pues eso, las fiestas y los domingos y toda la celebración litúrgica con una historiografía, vamos a decir, de la liturgia pues desde los primeros siglos. Y en el día de Santa María Magdalena dice: los modernos exegetas tienden a admitir 3 personas diferentes. Los que prefieren esta opinión en manera alguna sentirán embarazada su devoción con los textos que la liturgia de este día le ofrece el misal y el breviario, ¿no? Porque encontrarán en la pecadora pública la manifestación del amor contrito. Encontrarán en la Magdalena el amor que busca al amado, ¿no? Y en María de Betania el amor que posee y que goza, ¿no? Me parece este resumen como precioso, ¿no? En la pecadora pública, el amor contrito, ¿no? La respuesta a esa misericordia de Dios que se manifiesta, ¿no?, en todo ese ritual que la pecadora pública realiza en la casa de Simón el leproso, ¿no?, ungiendo los pies del Señor, lavándolos con sus lágrimas, secándolo con sus cabellos, ¿no? En la Magdalena, que sale en búsqueda de Jesús en la mañana de la resurrección, ese amor que busca, que anhela, que desea, que está siempre anhelante, ¿no? En María de Betania, este amor que se deleita, ¿no?, que goza, ¿no?, cuando María está a los pies de Jesús escuchando su palabra. La María Magdalena, la Iglesia primitiva y las sectas gnósticas. Y hemos dicho, ¿no?, cómo se le reconoce a María ese título de apóstol de los apóstoles, ¿no?, por su gran relevancia, por esa misión que el Señor le encomienda particularmente a ella de anunciar a los mismos apóstoles el fundamento y principio de nuestra fe católica. Cristo ha resucitado. Porque lo dice el apóstol San Pablo: si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza. Pero en los primeros siglos se da pues todo ese movimiento del que hemos hablado cuando hablamos de los textos apócrifos, se da el tema de que a María Magdalena, por esa elección particular del Señor, por esa aparición a ella en singular, se le adjudica pues unos ciertos mensajes. Todo este gnosticismo que hace una diferencia entre los creyentes, entre los iniciados y los principantes, todo muy neoplatónico, vamos a decir, de la filosofía platónica, hacen de María Magdalena pues todo un personaje misterioso contrapuesto, vamos a decir, a la iglesia jerárquica representada por el apóstol San Pedro, ¿no? Y de hecho hay un evangelio sinóptico, un evangelio gnóstico que se llama el Evangelio de María Magdalena. Estas sectas gnósticas tienen escritos donde supuestamente hay revelaciones de nuestro Señor Jesucristo, revelaciones secretas de Jesús a María Magdalena, ¿no?, para transmitir a aquellos que son escogidos. Ya veis que todo el lenguaje gnóstico siempre es como muy misterioso, como muy críptico, ¿no?, muy secreto, muy... Bien. ¿Qué nos cuenta este Evangelio de María Magdalena? Pues solamente han llegado a nosotros unos pequeños fragmentos y se trata de un diálogo de Jesús con sus discípulos. Tras la marcha de Jesús a su ascensión, los apóstoles se encuentran desorientados. María entonces relata una visión y el diálogo que mantuvo con Jesús en esta visión, llenos de términos propiamente gnósticos, no católicos, ¿no? Además que se nota rápidamente que no huele, que huele a raro. El testimonio de María es rechazado por Andrés y San Pedro, quienes dudan de que Jesús haya preferido a una mujer antes que a ellos para hacerles revelaciones secretas.
Sin embargo, Mateo, el apóstol, decide predicar el Evangelio según María Magdalena, ¿no? María Magdalena. Bien. Los padres de la Iglesia, los escritores eclesiásticos destacan el papel de María Magdalena como discípula y proclamadora del Evangelio. A finales del siglo X surgen narraciones ficticias que ensalzan su persona y que se difundieron principalmente por Francia, ¿no? Todo el tema del misterio del cáliz del Señor, como le llaman, ahora, del Santo Grial, todo eso relacionado a veces con la orden templaria, donde vivía Sugrot, sí. Porque cuenta esa tradición que una vez que empezaron a perseguir a los cristianos en Tierra Santa, desde el primer momento, sabéis que los judíos, nos lo relatan los Hechos de los Apóstoles, y los judíos, las autoridades, empiezan a acosar a aquellos primeros discípulos, se van extendiendo. Esa misma persecución, así hace Dios las cosas, sirve para que el Evangelio se vaya anunciando. Teniendo que huir a diferentes lugares, esos cristianos van a ser evangelizadores, apóstoles de otras regiones. Pues según esta tradición, pero que parece que es muy tardía, que no tiene mucha, vamos a decir, base histórica, María Magdalena, Marta y Lázaro, junto con otros discípulos, irían a Marsella. Y allí San Lázaro sería el obispo de la ciudad y María Magdalena viviría penitente en una cueva, etc., ¿no? Bien, así nace esta tradición, ¿no? Que sitúan a estos tres hermanos en Marsella, evangelizadores de la región de la Provenza en Francia, ¿no? Según esta tradición, María Magdalena murió en Aix-en-Provence o en Saint-Maximin y sus reliquias fueron llevadas a Vézelay. Por último, dicen que en Saint-Maximin se encuentra un sarcófago antiguo acompañado de una inscripción fechada en el año 710, donde se asegura que el cuerpo de María Magdalena fue escondido en ese lugar para evitar que los sarracenos la profanasen las reliquias. Bien, ¿qué aprendemos de María Magdalena? En primer lugar, la conversión. Esta mujer de la que el Señor saca 7 demonios se convierte en discípula del Señor. ¿Cómo fue la conversión de María Magdalena? Fue una conversión, en primer lugar, pronta. A la primera llamada, al primer indicio, a ese primer toque de la gracia en su corazón, María Magdalena responde. Quizás, como hemos dicho el otro día, también con todas esas gracias que Dios concede preparativas. Nadie en principio, salvo esas gracias tumbativas que Dios da, se convierte de pecador en santo de la noche a la mañana, ¿no? Todos tenemos un proceso, unos toques de la gracia, ese proceso que Dios tiene y esa paciencia que Dios tiene con nosotros, ¿no? Pero llega un momento en que esa gracia, esa llamada se hace tan fuerte que exige ya la respuesta, ¿no? La respuesta, o sí o no, ¿no? O aceptarla o rechazarla. Quizás no del todo perfectamente, ¿no? Porque lógicamente las personas nos desarrollamos en una historia, en un proceso, ¿no? Ojalá todo fuese tan claro como blanco y negro, pero conociendo la naturaleza humana vemos que no somos tan así, ¿no? E incluso que convencidos de las verdades de nuestra fe, teniendo muchos conocimientos, habiendo tenido muchas experiencias de Dios, pues no dejamos de ser pecadores, frágiles, torpes y muchas veces pues nuestras conversiones, ¿no? Y nuestro amor al Señor va como muy poquito a poco, ¿no? Pero María Magdalena podemos decir que su conversión ha sido pronta, ¿no? En el sentido de que cuando se siente amada, perdonada, liberada, responde, ¿no? Al Señor con esa prontitud que ha de caracterizar también nuestra respuesta a las llamadas de Dios en nuestra vida, ¿no? Ya sea mediante emociones interiores, ya sea mediante la predicación de la Iglesia, ya sea también pues a través de otros signos o de otras llamadas que el Señor utiliza, ¿no? A veces la muerte de un familiar, a veces un accidente, a veces una enfermedad,
a veces, pues, lo que os decía también estos días, ¿no? La lluvia, ¿no? Que se para, y dices, ¿cómo puede ser esto, no? Estamos aquí, está cayendo torrente, justo llega el momento de la procesión y para de llover, ¿no? Pues esas cositas, esas voces de Dios que Él utiliza para movernos, ¿no? La conversión de María Magdalena fue pronta, fue humilde. Para convertirse, en definitiva, hay que ser humildes, ¿no? Hay que ser humildes. Ya sabemos que la ciencia, la sabiduría de este mundo, nos dice el apóstol San Pablo, hincha. Para convertirse hay que hacerse humilde, ¿no? Hermosísima, ¿no? Es esa puerta, ¿no?, de la Basílica de Belén, que es muy pequeñita, la hicieron así para evitar que en los momentos de guerra, ¿no?, y los moros entrasen a caballo dentro de la basílica, ¿no? Entonces hay que agacharse, ¿no? Esa puerta se ha convertido, era una razón práctica, pero se ha convertido también en una predicación, ¿no? Es decir, para entrar en la cueva de Belén, el misterio de Dios, como Dios se hizo pequeño, también nosotros tenemos que hacernos pequeños, humildes, ¿no? Es difícil que una persona soberbia se convierta, ¿no? Porque está muy centrada en su criterio, en su argumento, en sus razones, ¿no?, en sí misma, ¿no? Para la conversión se necesita esta humildad, ¿no? Y esta mujer tiene la humildad, ¿no? Se deja cautivar por Cristo y el efecto es que inmediatamente se pone a su servicio, le sigue, ¿no? Y esto con la fidelidad, ¿no?, con la perseverancia, ¿no? La conversión de María Magdalena es una conversión valiente, ¿no? No titubea, no tiene miedo, no tiene respetos humanos, ¿no? Y ahí está, en una situación tan violenta, tan peligrosa como era el Calvario. De hecho, San Marcos, hoy leemos en la liturgia tradicional la Pasión de San Marcos, el martes, nos dicen que había unas mujeres de lejos, ¿no? Es decir, era muy difícil llegar a la cruz. Estaban aquellos soldados, no permitían acercarse. María Magdalena, junto con la Virgen y las otras Marías, estaba al pie de la cruz, ¿no? María Salomé y María la de Cleofás y María Magdalena estaban al pie de la cruz, ¿no? Es decir, una conversión valiente, ¿no? Cuando uno se convierte a la fe y recibe la gracia de Dios, es capaz, ¿no?, de imponerse, ¿no?, incluso delante, pues como hemos visto en los mártires, ¿no?, niñas como una Santa Eulalia o como una Santa Leocadia, ¿no?, que son capaces de presentarse delante de un tirano, no tener miedo ninguno, confesar que su vida es de Jesucristo y que aquí tienes mi cuello si quieres cortarlo, ¿no? Eso lo da la fe. La fortaleza del martirio la da la fe, ¿no? Es una gracia, un don que Dios concede, no a los mártires, ¿no? Nosotros que tantas veces estamos atemorizados, ¿no? Yo creo que ya lo he contado, pero lo vuelvo a contar por rellenar esto un poquito, ¿no? Y así os entretenéis un poco más. Recuerdo siendo niño, jovencito, la edad de Ana, 11 años, 11, 12 años, tenía que ir a una reunión, teníamos que llevar la Biblia, y tenía que ir por la carretera general de mi pueblo. Una carretera general que rodea, pues, la zona, la bisbarra del Morrazo, ¿bien? Y yo iba con mi Biblia en la mano, por el lado que venían los coches. Y en cierto momento sentí como vergüenza, ¿no?, de que me viesen con la Biblia, ¿no? Porque lógicamente una Biblia se reconoce, ¿no? Pues imaginaos un niño con la Biblia y la cambié para el otro lado, ¿no?, para el interior, ¿no?, de la acera. Sentí vergüenza, ¿no?, que es muy triste, ¿no? Y inmediatamente pues recibí también pues salud de Dios, ¿no?, de decir, ¿por qué te avergüenzas, no? Pues ya me corregí rápidamente, ¿no?, con el tema de la Biblia, ¿no? Pero esos respetos humanos, esas vergüenzas que tenemos, ¿no?, que a veces, pues, cuando no hay una fe verdadera, cuando no hay una fe fuerte, pues nos pasa, ¿no? El decir, el hablar, pues yo soy católica, yo voy a misa, yo hoy viernes no como carne porque soy católica y tenemos que hacer abstinencia. Esas cosas que serían tan normales, pero que en nuestro mundo actual, pues necesitamos también dar esos pequeños testimonios, ¿no? Testimonios. Una conversión confiada, ¿no? Ella no teme acudir a Jesús, no teme acudir a Jesús y lo busca continuamente, ¿no?
esa jaculatoria Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, ¿no? Que tendríamos que tener siempre ante todas las situaciones en nuestra boca, ¿no? Y en nuestro pensamiento, ¿no? Esa confianza en Jesús, ¿no? Que está a nuestro lado, que no nos abandona, que nos ama, que su amor permanece, que no cambia, ¿no? El Señor no traiciona, el Señor no se olvida, el Señor no nos engaña, el Señor no nos deja, ¿no? No nos deja, siempre está a nuestro lado, ¿no? Hay esa parábola tan bonita, ¿no? No sé de quién es la parábola, moderna, ¿no? De esos pies sobre la arena, ¿no? De dos caminando, ¿no? Y se ven las huellas y después solamente aparecen unas huellas, ¿no? Y Señor, ¿por qué en estos momentos más difíciles me has dejado? No te he dejado, ¿no ves que las huellas son más profundas? Te llevaba sobre mis hombros, ¿no? Pues es una historieta bonita, a lo mejor quizás muy sentimental, pero es verdad. Es verdad, ¿no? Incluso dentro de las noches oscuras, dentro de esas ausencias de Dios o ciertos abandonos que podamos experimentar visto desde aquí abajo, el Señor está con nosotros, ¿no? Conversión confiada, conversión sincera, ¿no? Lágrimas, ¿no? Si la identificamos con esta mujer pecadora, pero también esta mujer que está llorando en el sepulcro, ¿no? Y ora porque ha perdido su amor, ¿no? Y ora porque ya no tiene al que quiere amar, ¿no? Esas lágrimas que han de ser también manifestación de nuestro dolor por nuestros pecados, de nuestra falta de correspondencia, de nuestro pecado, ¿no? Una conversión positiva, ¿no? Una conversión positiva que la lleva a las obras de penitencia, ¿no? Y una conversión eficaz. Eficaz porque a partir de ahí María Magdalena se convierte en modelo de penitente. Y es lo que hoy quería hablaros, ¿no? Si ayer en la Verónica veíamos también a esa mujer, ¿no? A ese corazón del hombre, ¿no? Que busca la felicidad, en María Magdalena también, pero sobre todo quería destacar hoy el rasgo de la penitencia, ¿no? En María Magdalena vemos esta penitencia que responde a la misericordia del Señor, ¿no? De hecho, la representan. A todos os viene a la cabeza esa escultura preciosa, ¿no? De Pedro de Mena, de María Magdalena, vestida con saco, ¿no? Y con una cruz en la mano, así un poco inclinada, ¿no? Contemplando, ¿no? Al Cristo crucificado, ¿no? Cayendo sus lágrimas, ¿no? De hecho, la representación de María Magdalena como penitente, junto con las lágrimas de San Pedro, pintado por el Greco y por muchos autores de esa época después de Trento, manifestará este deseo de penitencia del pueblo cristiano, ¿no? Por los pecados, ¿no? Porque ya sabemos pues, todos los efectos del luteranismo, ¿no? De la herejía protestante, que en definitiva pues, llega a afirmar Lutero aquello de peca es fuerte, cree más fuerte todavía, ¿no? Porque la predestinación de Dios ya sabe quién se va a salvar, quién se va a condenar, no depende de lo que tú hagas, por tanto, si eres un justo, pues vive como justo, y si te salvas bien, si te condenas bien, porque eso entra en el designio de Dios, y si eres pecador, no te preocupes, tú peca y cree más fuerte, porque si Dios ha querido salvarte, te vas a salvar, peques o no peques, ¿no? Entonces, esa afirmación de Lutero es terrible, ¿no? Peca fuerte, cree más fuerte, ¿no? Porque lo que salva es la fe. Terrible, ¿no? En cambio, a partir del Concilio de Trento, ¿no? Siempre en la Iglesia, ¿no? Pero en el Concilio de Trento se marcará, incluso tendrá esa expresión en el arte, ¿no? De la penitencia como respuesta al amor. Porque hay dos caminos para llegar al cielo. Dos caminos. Uno corto y otro rápido. Uno fácil y otro penoso, ¿no? Uno hermoso y otro un poco más dificultoso. Son dos caminos, la inocencia y la penitencia. No hay más caminos. Inocencia o penitencia. Leía, antes de echarme la siesta esta tarde, un artículo que escribió don Federico Marfil en la revista de Nuestra Señora de la Cristiandad de este mes, sobre el tema de la penitencia, ¿no? Y recordaba esto, ¿no? Que hoy tristemente parece que tenemos que presumir que los santos han sido grandes pecadores, ¿no? Para consolarnos nosotros, ¿no? Pero es que ha habido santos que han sido muy inocentes, ¿no? Un San Luis Gonzaga, una Teresita de Jesús, ¿no? Que no han cometido nunca un pecado mortal, ni un pecado venial. Es decir, almas privilegiadas de Dios nuestro Señor, que han mantenido una inocencia, la inocencia bautismal, sin mancharla, ¿eh? Sin mancharla, ¿no? San Luis Gonzaga, que teniendo esa inocencia,
la combinó con un espíritu de penitencia, ¿no? Hay esa oración preciosa que se nos recuerda en el tiempo de Cuaresma, no sé exactamente qué día, ¿no? Y después creo que también en alguna fiesta, ¿no? Oh Dios, que amas la inocencia y la devuelves a quien la ha perdido, ¿no? Y este Dios que ofrece el primer camino, el camino de la inocencia, ¿no? ¿Qué nos dice la Iglesia cuando nos entrega la vestidura blanca el día de nuestro bautismo? Que esta vestidura blanca la mantengamos limpia y sin mancha hasta el día en que tengamos que presentarnos delante del Señor, ¿no? El camino de la inocencia. Y es muy importante a los padres, los que tenéis la misión de educar, los que tenéis responsabilidad sobre los niños, enseñarles el camino de la inocencia. Es decir, es el camino más fácil, el camino que dará mayor gloria a Dios nuestro Señor, mérito al alma y por tanto también grado de gloria en el cielo. El camino de la inocencia, ¿no? De las almas vírgenes, ¿no? De ese séquito de vírgenes, de almas vírgenes inocentes que siguen al Cordero, ¿no? El camino de la inocencia. Y lógicamente todos somos pecadores. También las almas inocentes han de confesarse pecadores. Pero, lógicamente, no es bueno, ¿no? El pecar. Ni, no, como este santo era un gran pecador, ¿no? Porque es lo típico de la gente, ¿no? Mira San Agustín, ¿no? O mira no sé quién, o mira no sé cuánto. Esa frase del santo cura de Ars, ¿no? Que también la repito mucho. No todos los santos comenzaron bien, pero todos terminaron bien. Esforcémonos en terminar nosotros bien. ¿Cómo define la Iglesia la penitencia? Se define la penitencia como el dinamismo del corazón contrito, movido por la gracia divina, a responder al amor misericordioso de Dios. La penitencia interior es la dinámica, el movimiento del corazón arrepentido, contrito, movido por la gracia de Dios, porque siempre la gracia de la conversión, el mérito es divino, siempre la iniciativa la tiene Dios. Aquí nadie presuma de qué guay, qué grande soy, qué maravilloso, ¿no? Que voy a la iglesia y respondo y colaboro y hago esto y rezo. No, si esto es gracia de Dios todo, que esto es todo gracia de Dios. Movimiento del corazón contrito, movido por la gracia de Dios a responder al amor misericordioso. La penitencia, en definitiva, es la respuesta del hombre que se siente perdonado y amado de este Dios, ¿no? Entonces, ante la realidad de nuestro pecado, la respuesta de agradecimiento es la penitencia. Penitencia que el Señor nos dice que todos hemos de realizar, ¿no? Si no hacéis penitencia, todos pereceréis. Penitencia que no solamente es para el tiempo de la Cuaresma, penitencia que hemos de practicar siempre. La penitencia tiene también esa diversidad de modalidad, ¿no? Esa inventiva, ¿no? Podemos hacer penitencia de muchas maneras. A veces penitencia es no comer y a veces es comer. Claro, a veces es comer aquello que no me gusta o no queriendo, porque me gustaría más hacer el ayuno, ¿no? Se lo decía el otro día a una persona, ¿no? Dice, padre, es que mi mujer se enfada cada vez que los viernes quiero ayunar de pan y agua, ¿no? Digo, pues a veces la penitencia es mortificar el gusto que tú tienes de hacerlo a pan y agua y comerte el potaje que te hace tu mujer. Claro. Y callarte y morir a ti mismo, a tu egocentrismo, a tu criterio, a tu gusto. Eso también es penitencia. Hay muchas formas de hacer penitencia, ¿no? Nos gustan normalmente las penitencias más extraordinarias, ¿no? Porque nos sentimos como más contentos, más orgullosos, más satisfechos. Es decir, he ayunado, ¿no? 40 días a pan y agua, ¿no? Me he mortificado de... Pero a veces mortificar la lengua es una penitencia grande. Mortificar la vista es una penitencia muy grande. Mortificar el pensamiento es una penitencia mucho, mucho, mucho más grande. Y con esto no estoy diciendo que no haya que hacer otro tipo de mortificaciones. Lógicamente, empecemos por la más fácil, ¿no? Los viernes, la abstinencia de la carne, pues es algo que la Iglesia nos da tan fácil de cumplir, ¿no? No tengamos reparo en hacerlo, pero tenemos otras muchas más mortificaciones que hacer, ¿no? A veces el aparatito este del diablo, el móvil,
mortificarnos de él también, hacer penitencia de él también es interesante, ¿no? Muchas cosas podemos hacer, ¿no? La penitencia tiene muchas modalidades, ¿no? ¿Qué implica, qué características tiene la verdadera penitencia que vemos en la Magdalena, ¿no? O sea, representaros esa mujer, ¿no? Vestida de saco, con la cruz en la mano, ¿no? Implica el dolor y el rechazo a los pecados cometidos, ¿no? El rechazo y el dolor por el pecado cometido. El odio al pecado del que nos hablan los santos, ¿no? Debemos odiar el pecado. Como los santos, nosotros tenemos que resolvernos en antes morir que pecar. Antes morir que pecar, ¿no? El odio al pecado. Porque a veces la tentación entra simplemente por el recuerdo del pecado pasado, por el gusto al pecado, porque se nos presenta como agradable, porque nos da una sensación, una satisfacción, etc. Odio al pecado, antes morir que pecar, ¿no? Antes morir que pecar. Y por tanto, si hay penitencia verdadera, como virtud en nuestro corazón tendremos ese rechazo y ese odio a los pecados pasados, ¿no? Con respecto al pecado pasado, no hay que volver a confesarlo. El pecado pasado, dice el Padre Pío, simplemente nos sirve el recordarlo, porque Dios ya lo ha borrado, ¿no? Simplemente nos sirve para hacer la penitencia que tengamos que hacer para satisfacer por la pena temporal del pecado, porque la pena eterna Dios nos la ha perdonado con la absolución sacerdotal, pero sabemos que tenemos que satisfacer mediante nuestras penitencias la pena temporal de nuestro pecado, y si no lo hacemos en esta vida, nos espera el purgatorio, y allí tendremos que purificarnos. Por eso ya tenemos ahí otro motivo de penitencia, evitar el purgatorio. Y se me fue la cabeza. Tenemos que hacer penitencia por el tema de... el recuerdo de los pecados pasados, eso, hacer penitencia y, lógicamente, para humillarnos delante de Dios. A veces personas con ciertos escrúpulos, personas con ciertas, vamos a decir, problemas más bien de tipo psicológico, confiesan compulsivamente siempre los mismos pecados. Y Dios me ha perdonado y me ha dado usted bien la absolución, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tienen o enfermedad de escrúpulos o problemas de tipo psicológico, ¿no? El pecado pasado nos ha de dar también esa humildad delante del Señor, ¿no? Esa humildad delante del Señor para no creernos más que nadie, ¿no? Y vivir siempre en esa pequeñez que nos debe caracterizar, ¿no? Eso nos ayuda también en la convivencia con nuestros prójimos, ¿no? ¿De qué te escandalizas? ¿De qué te puedes escandalizar cuando ves a este o a este otro o te enteras de aquello de la otra persona? Si tú harías lo mismo, o podías haber hecho lo mismo, o has hecho cosas peores. Humildad ante Dios, humildad ante los hombres, ¿no? La penitencia verdadera implica el dolor y el rechazo de los pecados cometidos, el firme propósito de no más pecar, ¿no? El firme propósito de no pecar más, ¿no? Sabiendo que podemos volver a caer porque somos naturaleza caída y naturaleza débil. Pero en nosotros debe haber la resolución de no volver a pecar. Cuando yo voy a confesarme, tengo que tener la determinación de no volver a pecar. No lo de los matrimonios, ¿no? Ahora que se casan y dicen, hasta que dure. No, hasta que dure no. Yo digo, no, antes morir que pecar. Y confianza en la ayuda de Dios. Esa confianza que nos lleve a recurrir continuamente a la misericordia del Señor, a la oración, a evitar las ocasiones, a poner los medios necesarios para evitar el pecado, ¿no? La penitencia interior, la penitencia como virtud, se alimenta en la esperanza de la misericordia de Dios. No se fundamenta en nuestras buenas obras, no se fundamenta en lo que nosotros podamos hacer o en nuestras resoluciones, sino en la pura misericordia y bondad de Dios para con nosotros. La Magdalena, en definitiva, con esa expulsión que el Señor hace de los 7 demonios, nos enseña también a contemplar el misterio de la misericordia divina, ¿no? Quisiera terminar, porque me evoca la imagen, ¿no? tan conocida, ¿no? de Pedro de Mena, esa escultura de la Magdalena, con un texto de Santa Teresa de Jesús, que dice:
Cuando pienses en el Señor o en su vida y pasión, acuérdate de su mansísimo y hermoso rostro, que es grandísimo consuelo. Será como un recuerdo suave que cale en tu memoria. Podrá llegar a quedar tan esculpida en tu mente esta imagen gloriosísima que jamás se borre de ella hasta que la veas a donde para sin fin la puedas gozar. El cielo, la bienaventuranza, ¿no? Contemplar esa imagen, ¿no? Al hacer el recuerdo de esa imagen, ¿no? De la Magdalena contemplando la cruz. Estamos en tiempo de pasión, Semana Santa, vamos a participar en algunas procesiones, el Viernes Santo se nos va a dar a besar la cruz, ¿no? Recordar a María Magdalena, ¿no? Al pie de la cruz, a esa Magdalena penitente con la cruz en la mano, ¿no? Y sigamos el consejo de Santa Teresa, ¿no? Contemplar a Cristo crucificado, grabar ese rostro, ¿no? Lleno coronado de espinas, ensangrentado, esa mirada dulce del Señor, siempre amorosa, ¿no? Grabarla dentro de nosotros y evocarla, ¿no? En los momentos de prueba, para que sea nuestro consuelo, en los momentos de tentación, para que sea motivo de fortaleza, en los momentos de alegría, para no dejarnos llevar, vamos a decir, de una forma desmesurada, ¿no? Y tener esa contención, esa prudencia, esa templanza necesaria, ¿no? Que quede en nosotros esculpida esa imagen de Cristo crucificado, que no se borre nunca de nosotros y que sobre todo nos ayude, ¿no? A vivir anhelando ese encuentro donde lleguemos a ver a Cristo cara a cara, contemplar la belleza de su rostro, Él, el más bello de los hombres, como dice el Salmo, y que el Señor, cuando lleguemos al cielo, como a María en la mañana de la resurrección, nos reconozca por nuestro nombre, ¿no? José Manuel, Ana Cristina, Taeco, Mercedes, Cristina, Ana, Teresa, y que nosotros podamos exclamar Rabí, Maestro, ¿no? Y abandonarnos a sus brazos. Agimus tibi gratias omnipotens Deus pro universes beneficis tuis, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sanctum. Ave Maria Purissima.